¿Cuántos dicen conmigo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. El tiempo es tirano y tenemos un horario a cumplir. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Y vamos a empezar a leer desde el verso 6. El título del capítulo 12 es Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y el verso 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y siguiéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no le abrió la puerta, sino que corriendo delante dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar, y queremos pedirte, Dios, que tú puedas bendecir esta palabra. Que esta palabra, Señor, venga a nuestro encuentro y pueda desafiarnos en esta noche, en el nombre de Jesús. En esta noche quiero contarte y quiero hacerte pensar un momento el estado anímico de la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos empezó a ser perseguida. Los cristianos empezaron a ser perseguidos de una forma violenta por parte de su propio pueblo, de los judíos, y también de los romanos. Y muchos de los líderes cayeron presos, entre ellos Jacobo y entre ellos Pedro, uno de los apóstoles. A Jacobo ya lo habían matado a espada,
Y como Herodes vio que la muerte de Jacobo había alegrado a los judíos, él quiso hacer lo mismo con Pedro y había planificado de matar a Pedro la mañana siguiente. Si usted lee conmigo el verso 5 de Hechos 12, usted va a ver que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia estaba siendo perseguida. Amados hermanos, la iglesia siempre fue perseguida en todos los tiempos. De hecho, el primer genocidio del siglo XX no fue lo de los judíos. El primer genocidio del siglo XX fue del pueblo armenio. Y el pueblo armenio fue la primera nación que reconoció al cristianismo como la religión oficial del Estado en el año 301. O sea, la primera nación que oficialmente se convierte al cristianismo fue el pueblo armenio. Y ahora, creo que fue el 24 de abril, hemos recordado el genocidio del pueblo armenio, el primer genocidio del siglo XX a manos del Imperio Otomano. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano empieza a atacar y a matar sistemáticamente a esta nación cristiana en medio de naciones musulmanas. Un genocidio que duró desde el 24 de abril del 2015 hasta del 1915 hasta 1917. 1,5 millones de cristianos se cree que perdieron la vida en ese genocidio, aunque Turquía nunca quiso reconocer. Esto no aparece en ningún libro de historia de Turquía. El primer genocidio del siglo XX fue a los cristianos. Pero durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, también la iglesia fue perseguida de una forma violenta por mano de aproximadamente, creo que 10 emperadores. 10 emperadores persiguieron la iglesia. Desde el gran incendio de Roma, que algunos creen que fue el propio Nerón que incendió la ciudad, la iglesia empezó a ser perseguida de forma violenta. 10 emperadores en dos primeros siglos, hasta que vino el edicto de Milán por mano de Constantino y que puso final a esa persecución sangrienta. Pero Nerón, Domiciano, qué sé yo, Tertuliano y tantos otros, Adriano, todos ellos persiguieron a la iglesia. No se sabe cuántos cristianos perdieron la vida en estos 2 primeros siglos de persecución, pero uno de los historiadores de la iglesia, como Eusebio, que era discípulo directo del apóstol Juan, en uno de sus libros o en uno de sus escritos, él habla de esas persecuciones y dice la gran muchedumbre, refiriéndose a esa gran cantidad de cristianos que dieron su vida por Cristo. Algunas personas pensaban, bueno, ahora que los discípulos, la mayoría de ellos perdió su vida, murieron asesinados al finales del primer siglo, dicen, bueno, acá se termina el cristianismo. Y no, cada vez que lo perseguían a los cristianos iban creciendo y creciendo. El diablo no sabía qué hacer con los cristianos. Mientras un hijo de Dios moría en la arena del circo romano abrazado, porque a veces le ponían para pelear con fieras, con leones, y ellos mataban a las fieras. Y decían, bueno, si este pudo matar un león, seguramente sirve como gladiador, y lo ponían a pelear con otro cristiano. Y los cristianos, que hacían, soltaban la espada y se abrazaban y morían abrazados. Pero mientras 1, 2 moría allá abajo en la arena, 1,000, 2,000, 10,000 se convertía allá arriba por ver la forma que estos daban su vida por Cristo. Impresionante. La historia siempre muestra esto, que lo peor que el diablo puede hacer para tratar de frenar
a una iglesia es perseguirla. Amado, la iglesia crece en medio del fuego. La iglesia se fortalece en medio de la persecución. ¿Tú lo crees? La iglesia se fortalece. Pero aquí estamos viendo que la iglesia estaba siendo perseguida y habían encarcelado a Pedro, uno de los principales dirigentes de la iglesia. Y yo quiero que usted piense en el estado anímico de esta iglesia. Uno de sus principales líderes ya había muerto. Esteban había muerto. Pedro estaba encarcelado a punto de morir. Pero dice la Biblia que la iglesia oraba por él de día y de noche. La iglesia oraba. ¿Cómo usted piensa o se imagina que fue esta oración? Señor, ten piedad de Pedro y salva su alma. Señor, Pedro va a morir mañana. Herodes ya dijo que lo va a matar. Padre, que su muerte no sea violenta, que él muera rápido. ¿Será que oraban así o oraban de otra forma? Señor, ten misericordia de Pedro. Señor, haz un milagro y salva la vida de Pedro. ¿Cómo usted cree que oraban? Yo creo que oraban por un milagro, ¿sí o no? Oraban por un milagro. Y de repente Dios hace un milagro. Y quiero contarte que la forma de que Pedro estaba encarcelado, que nosotros ya hemos leído, fue una forma tremenda. Él estaba, por ejemplo, escuche, un solo hombre, un hombre de paz, estaba custodiado por 16 soldados romanos. 16 soldados romanos para custodiar a un solo hombre. Él estaba encadenado entre dos soldados, uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Él estaba encerrado entre 3 puertas. O sea, para llegar a la libertad, él tenía que pasar por 3 puertas. ¿Será que el diablo le tenía miedo a Pedro, sí o no? Y de repente Dios hace un milagro y las cadenas que estaban atando a Pedro se sueltan y él sale y la primera puerta se abre y la segunda puerta se abre y de repente Pedro se encuentra pensando primero que era una visión, hasta que se da cuenta: ahora entiendo que verdaderamente Dios envió a su ángel para salvarme. Y él va corriendo a esos hermanos que estaban orando y golpea la puerta y dice: abran la puerta, soy Pedro, estoy aquí. Y va esta jovencita y escuchó la voz de Pedro y le dice a los hermanos: dejen de orar porque Dios ya contestó nuestra oración. Pedro no está encarcelado, Pedro está libre y está a la puerta. ¿Sabe cuál fue la reacción de ellos? Estás loca. Pedro está libre. Sí, está libre. No estábamos orando para que Dios lo libertara. Bueno, Dios contestó la oración. Él está a la puerta. No, tú estás loca. Es imposible que Pedro esté a la puerta. No, él está a la puerta. Y mientras tanto Pedro seguía. Hasta que ella les convence que no estaba loca, que realmente había escuchado la voz de Pedro. Y le dicen: bueno, no estás loca, pero ¿sabes lo que tú escuchaste? Escuchaste a su ángel, a un ángel del Señor. Pero no es Pedro. Pedro sigue encarcelado. Así que sigamos orando. Y Pedro seguía golpeando, hasta que deciden ir a la puerta. Y cuando ven a Pedro parado en la puerta, quedaron atónitos. Y se armó un bochinche tremendo. Y Pedro hace señal: cállense, quiero contarles lo que Dios ha hecho conmigo. Quiero contarles cómo Dios me ha librado de Herodes. A mí me muestra varias cosas esto, hermano.
Primero, que esta iglesia oraba, pero mucha fe no tenía. Porque cuando Dios le contestó la oración, ellos no creyeron. Oraban, pero no estaban muy convencidos de que Dios iba a hacer el milagro. O no estaban para nada convencidos de que Dios iba a hacer el milagro, pero ellos oraban. Pedro tampoco estaba muy convencido, porque cuando Dios lo libertó, él pensó que era una visión. No, yo sigo preso. Yo voy a morir mañana. Y las cadenas se le rompen y él empieza a caminar y pasa por la primera guardia y pasa por la segunda y pasa por la tercera, hasta que entendió, no, realmente estoy libre. O sea, ni Pedro creía mucho que Dios lo iba a libertar, pero la iglesia oraba. El enfoque del mensaje de esta noche que Dios me dio para tu vida y para mi vida es: hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que seguir orando y clamando en medio de la adversidad, aunque nuestra fe no sea muy grande. Hay cosas que tenemos que hacer por obediencia, aunque nuestra fe no sea muy grande. Porque de hecho, para que Dios haga grandes milagros, Él no necesita grandes fe. Él lo que necesita es obediencia y un poquito de fe. Un poquito de fe tan grande como el grano de mostaza. Y un grano de mostaza es muy pequeño. Entonces, a veces nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque el diablo nos dice: tú no tienes fe para recibir la bendición. Tú no tienes fe para que Dios te bendiga. Tú no tienes fe para que Dios te use. Tú no tienes fe. ¿Para qué vas a orar? ¿O para qué vas a obedecer al Señor? Si Dios no te va a bendecir, mírate. Pero Dios te dice hoy: obedece lo que yo te mando. Dios te dice hoy: hace lo que yo te he revelado que hagas. Pero Señor, mi fe no es muy grande. Bueno, la fe de Pedro tampoco era muy grande ahí. Pedro se veía muerto. La iglesia no estaba muy convencida de que él iba a ser librado de la cárcel, pero oró. Y hay cosas que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sabes cómo? A través de la obediencia. La obediencia abre los cielos. La obediencia desata la mano de Dios. Aleluya. La obediencia hace milagros extraordinarios. ¿Cuánta gente obediente hay aquí? Hay que ser obediente, hermano. Hay que ser obediente para que Dios active su propósito en tu vida. Sabes que Dios tiene un propósito tremendo para tu vida. Ya ahí en Génesis 2:28, ¿verdad? Revela el propósito, el diseño que Dios tenía para cada uno de nosotros. La bendición de Dios hace esto: y los bendijo Dios y les dijo. O sea, cuando Dios te bendice, Dios te dice algo. Cuando Dios te bendice con un propósito. Y Génesis 2:28 dice algo así: y lo bendijo Dios y le dijo. Vamos a leerlo. Fructificad. Mira el propósito que Dios tiene para tu vida, querido hermano. Génesis 2, o mejor dicho, Génesis 1:28 dice: y los bendijo, ¿quién? Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgala y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, cuando Dios te bendice, Él te fructifica. Amén. Fructificar. Cuando Dios te bendice, Él te multiplica. ¿Cuántos dicen amén?
cuando Dios te bendice, Él te llena la tierra. Esos espacios que antes tú tenías vacío en tu vida y en tu alma, cuando Dios te bendice, todos los espacios vacíos de tu alma y de tu vida se llenan completamente por la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Solo la obediencia de Dios activa la bendición y los propósitos de Dios en nuestra vida. Fructificar, multiplicar, llenar y sojuzgar. ¿Sabes que la palabra sojuzgar en hebreo es kabash? Que significa dominar o someter a alguien con violencia. ¿Qué significa? Someter a alguien con violencia. Y uno dice, pero en el Edén, ¿qué violencia podía haber ahí, verdad? Estaba todo en paz. Pero no, en realidad cuando Dios le dice a ellos que ellos guardaran, era porque en ese Edén también había un ser satánico que quería destruirlos. Satanás estaba en la tierra. Algunos teólogos hasta dicen, ¿no?, que entre el verso 1 y 2 de Génesis ahí hubo algo raro. Hay una teoría al menos que dice eso, que Satanás desciende a la tierra entre el verso 1 y 2 de Génesis. Puede haber ahí miles o millones de años, no se sabe. ¿Por qué dicen eso? Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y cuando Dios crea algo, lo crea en forma ordenada, no en forma desordenada. Entonces algunos dicen que ahí Satanás cayó a la tierra, y por eso Dios estaba diciendo a Adán y Eva: ustedes deben tener violencia contra ese ser satánico. Amén. Hermano, cuando el enemigo venga a atacarte, tú tienes que tener violencia en tu espíritu. Violencia santa. ¿Me entiende la diferencia? Cuando tú sientes opresión y cuando tú ves que el diablo está actuando en tu medio, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, en tu salud, tú tienes que tener violencia en el espíritu. No puedes quedar de una forma indiferente. Ay, pobre de mí, mira lo que me está pasando. Mira mi matrimonio, cómo se está destruyendo. Mira mis hijos, cómo se están yendo a la droga. Mira mi economía, ya no me alcanza para nada. Qué horror, Señor, ¿dónde vamos a parar? No, tú tienes que levantarte con violencia en el espíritu. Porque Dios te ha dado poder, porque Dios te ha dado autoridad. Iglesia, debemos aprender a usar el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando el diablo se levante, no quedes ahí. Ay, Dios mío, voy a mandar un pedido de oración. Ok, manda un pedido de oración, porque la Biblia dice que debemos orar uno por los otros. Pero yo no voy a esperar que los hermanos oren por mí. No, yo me voy a levantar, yo voy a ayunar, yo voy a clamar, yo voy a interceder, yo voy a pelear por mi familia, por mi matrimonio, por mi economía. No voy a quedar indiferente, porque Dios me ha dado poder. La iglesia empezó a interceder. La iglesia empezó a clamar frente a la persecución tremenda que estaban pasando. Lo que pasa es que muchos dicen: no, pero yo no tengo demasiada fe para que Dios me bendice. Eso te ha hecho creer el diablo. Te vuelvo a decir, los grandes milagros en la vida de la gente no ocurre la gente con una fe impresionante. Ocurren con la gente que, aunque tenga una poca fe, tiene una gran obediencia. ¿Están aquí? Aunque tiene poca fe, tiene gran obediencia. Esos son los que hacen grandes milagros. Los que son obedientes a los mandamientos del Señor. El que me ama
guarda mi palabra, dijo Jesús. O sea, si amamos a Dios, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Guardando su palabra. ¿Sabes que hay una forma que podemos medir la fe? Porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, ¿verdad? Una de las formas para medir la fe, y es lo que tú necesitas para recibir ese milagro. Hoy vamos a medir la fe de todos los que estamos aquí. Y si tú logras tener la medida que Dios exige para recibir la bendición de Dios, que no te pare nadie. Yo le voy a hacer una pregunta. Una pregunta que solamente la gente de fe va a creer. ¿Cuántos creen que Cristo murió en la cruz? Murió crucificado, torturado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y hoy vive a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen eso? ¿Y tú crees que tienes una poca fe, hermano? Creer que un hombre murió, fue crucificado, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y hoy sigue vivo con su cuerpo glorificado. Esa es la fe que tú necesitas para recibir las bendiciones de Dios. El resto simplemente es obedecer. Sí, porque tal vez el diablo te había dicho: no, tú no mereces la bendición porque no tienes fe. Hoy tú puedes decir: ¿sabes qué? Yo no sé si mi fe es poco o grande, pero una cosa yo sé: mi Cristo murió por mí, mi Cristo resucitó por mí, mi Cristo es mi Salvador, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Eso yo sé, y de aquí no me mueve nadie. Aleluya. Ya está con eso. Ya está con eso. Con eso es más que suficiente para que Dios te bendiga y para que tú logres grandes cosas. Lo otro es obedecer. Es obedecer a Dios. Cuando Dios te dice: termina con esto, tú en obediencia terminas con eso. Cuando Dios te dice: aparta este pecado de tu vida, tú en obediencia apartas ese pecado de tu vida. Cuando Dios te dice: yo quiero que te levantes y consagres más tu vida, tú te vas a levantar y vas a consagrar más tu vida. Y tú vas a ver que la obediencia empieza a hacer milagros, milagros y milagros. Y cada vez que tú veas que Dios va respondiendo tu obediencia, tu fe va aumentando. Porque Dios responde la obediencia. Yo me acuerdo, hermano, yo no sé si les he contado aquí, pero eso está, hasta lo testifiqué en un libro que escribí, que lamentablemente ya no queda más impreso, tengo que volver a imprimirlo, lo tengo en PNG. Pero cuento una historia de una vez de una madre. Yo puse en un folleto que hice en la iglesia, había puesto un folleto que decía así: gran campaña de milagros. Y de repente viene una señora con su hija de 9 años completamente sorda de nacimiento, le faltaba parte del órgano del oído. Y me dice: ¿usted es el pastor Pablo? Sí, señora. ¿En qué le puedo servir? Bueno, yo recibí su folleto y aquí dice que Dios va a hacer grandes milagros en este día. Pues yo traje a mi hija para que Dios la sane. Y a mí se me hizo un nudo en la garganta. Y yo le empecé a decir: señora, mira que Dios no sana a todo el mundo, Mira que Dios es un Dios soberano, Él sana a quien quiere. Y como pastor intenté sacar la fe que la mujer tenía. Qué terrible. O le quise pasar mi temor a ella, pero la mujer permaneció ahí. Dice: no, acá dice que Dios va a hacer un milagro y yo creo. Ella creía, yo no creía mucho.
Y cuando hago llamado al altar, ella pasa, y la primera que pasó fue ella. Y cuando yo le pongo la mano, automáticamente ella se asusta, y se asustó porque empezó a escuchar. Por primera vez. ¡Wow! Yo fui el que quedó más sorprendido de esto. Y digo, ¿y si Dios hizo esto, puede hacer con otro? Digo, a ver, ¿cuánta gente en una campaña, cuánta gente tiene hernias? De repente las hernias empiezan a desaparecer, los pies planos, Dios hace la curva, los paralíticos empiezan a levantarse. Eso hasta lo tenemos todo filmado. Yo estaba en una pequeña ciudad de 10.000 habitantes allá en Entre Ríos, y esto empezó a correr la voz por América Latina, hermano, y de repente me llaman de Colombia, me empiezan a llamar de toda América Latina, por lo que Dios estaba haciendo. Yo digo, ¿cómo Dios aquí en esta ciudad tan pequeña, es que Dios, cuando ve tu fe, Él hace grandes milagros. Él hace grandes milagros. Y yo creo que en esta noche vamos a vivir grandes milagros. Pero ¿será que tu fe alcanza? Si tú crees que Cristo murió y resucitó, tu fe sí alcanza. Y ahora, claro, uno tiene ya la fe un poco más ejercitada. El otro día, hace un tiempo atrás, fuimos a un programa de radio y empezamos a orar, y milagros tremendos empezaron a ocurrir. Y una vez hice una cosa más loca que nunca había hecho esto, pero sentí la guía de Dios de hacerlo. En una campaña en la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿cómo se dice? Comodoro Rivadavia, se me fue la palabra. Bueno, la ciudad de Comodoro, bien al sur de la Argentina. Yo le digo a los hermanos, mañana vamos a orar por milagros a través del celular. Y usted va a desafiar a la gente que a las 9 de la noche se aparten a su dormitorio con su celular, y cuando oremos, Dios va a hacer el milagro. Pero si Dios hace el milagro, se tienen que comprometer a venir a la iglesia y darle la gloria a Dios. Porque lo que a nosotros realmente nos interesa es que la gente conozca a Jesús, no que reciba el milagro solamente. ¿Sí o no? Porque ¿qué adelanta que una persona reciba el milagro y se vaya al infierno? Nuestra prioridad es que la gente conozca a Cristo. Y los milagros simplemente son una forma que Dios tiene para mostrar su amor. Y de repente un hombre, y eso no lo tengo filmado lamentablemente, pero tengo la foto. Un hombre, una hija le dice a su papá, papá, le habló y le dice, mañana a las 9 estate en tu cuarto, que desde la iglesia te vamos a llamar por teléfono y Cristo te va a sanar. Cosa de loco. Y ahí yo dije, cada uno agarre su celular y llame a la persona, pero con este compromiso: si Dios hace el milagro, al otro día tiene que venir. Y el hombre era sordo, hermano. Y cuando agarra el celular y lo pone en el oído, sus oídos se destapan. Y el hombre empieza a llorar y decir, estoy escuchando. Al otro día, si en esa iglesia había 200 personas, al otro culto habían 400. Por lo que Dios hizo. Fuimos con el pastor ahí a Masoyer, una señora también, no sé, pastor, tengo un problema en mi oído, ¿te acordás, pastor? No escucho bien. Bueno, vamos a orar, y oramos por ella, y no sé si un día o al otro día despide un animal, le sale un bicho de la oreja, y el pastor me manda la foto. Mirá lo que Dios hizo. ¿Cuál es la fe que tú necesitas? Creer que Cristo murió y resucitó y es tu Salvador. Y eso
tiene que llevar a obedecer a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo no sé ni qué hora es. Eso te tiene que llevar a obedecer a Dios. Cierra tus ojos. Yo quiero que hoy te levantes con violencia espiritual, con violencia santa, y le digas a todas esas voces del enemigo que te decían: tú no vas a lograrlo, no vas a conseguirlo, Dios no te va a usar nunca, tu fe no alcanza, tú tienes muy poca fe. Hoy Dios te trajo aquí para decirte: lo que yo necesito es que simplemente tú creas que yo morí por ti y me obedezcas. Porque si tú me obedeces, tú vas a ver cosas maravillosas. Aleluya, cosas maravillosas. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Hay una atmósfera de milagros que se está activando en esta noche con más fuerza. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Ellos no creían mucho que Pedro iba a ser libertado de la cárcel, pero sin embargo obedecieron, oraron por Pedro. Pedro ya se veía muerto por Herodes, pero cuando el ángel le apareció y le dijo: levántate, Pedro, él se levantó y obedeció. Vamos, iglesia, adoremos a Dios. Hay poder en su bendito nombre. Hay poder en su bendito nombre. Hay poder en su nombre. Levanta tus manos y adora al que vive, a Cristo que murió pero resucitó y venció a la muerte. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, Tú me viste, Señor. me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Aleluya. Cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu niña. Vamos, iglesia, adora, 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 La niña adora. de tus ojos. Hoy es una noche de milagros. Porque me amaste a mí. Hoy es una noche de y me avivamiento. diste nombre. Hoy es una noche de restauración. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Vamos, iglesia, clama, clama, clama. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Muévete, Dios. Porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Yo te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi sí, vida. Señor, sí, Señor. Clamamos aquí. Te amo más que
amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, amo más que a mi vida. Señor, te amo más a ti. Levanta tus manos y adora a diste Dios. nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, 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 te amo más, te amo más. ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! Te Yo amo te amo más que a mi vida. Yo te amo más que a mi vida. Sí, Señor. Te amo más que a mi vida, te amo Gracias, más que a Dios, mi vida, por tu presencia. te amo más que a mi vida, Gracias, Dios. te amo más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu vida diste por mí. Gracias. La muerte no pudo detenerte. La tumba está vacía, porque tú vives en mí. Tú vives en mí. Tú vives en mí, Señor. La muerte fue vencida. La tumba está vacía. Y Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey que viene pronto, Él vive, Él vive, Él vive en mí. Aleluya. Toda enfermedad se va, toda dolencia se va, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos hoy, con fe en el Hijo de Dios, que todo aquello, Señor, que estaba atando nuestra bendición, que estaba atando nuestro milagro, toda fuerza espiritual satánica que en los aires están frenando la bendición que ha sido destinada para nosotros, toda fuerza espiritual que está frenando la bendición que del cielo Dios le envió para nosotros. En esta noche entendemos, Señor, que tenemos que tener violencia espiritual. Y hoy, cubiertos con la sangre de Cristo, con la armadura de Dios, ejercemos esa violencia espiritual. Vamos, hermano, hoy todo poder satánico se rompe, se quiebra en tu vida.
¿Qué sería de mí? Hoy toda si no me fuerza de las hubieras tinieblas alcanzado? que te tiene oprimido, ¿Dónde sale de tu estaría vida. hoy si no Sale me de tu hubieras mente. perdonado? Sale de tu cuerpo. En el nombre de ¿Qué Jesús. sería de mí si no me En el nombre de hubieras Jesús. alcanzado? Levanta tus manos. Ahí donde estás. Estamos en los minutos finales. En este momento, Dios te dice: hijo, hija, no permanezcas más indiferente, dormido en tu vida espiritual, mientras todo se está destruyendo a tu alrededor. Hijo, hija, despertate, te dice Dios. Y levántate en el poder de mi nombre. Levántate en el poder de mi glorioso nombre. Señor, ya no vamos más a permanecer indiferentes. Hoy le ordenamos a todo espíritu del infierno que está atando a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestra economía, a nuestra vida espiritual. Sale de nuestras vidas, de nuestras familias, ahora, en el nombre de Jesús. Hay cadenas que se están rompiendo en esta noche. Aleluya. En el espíritu veo, hay cadenas que se están quebrando, que se están rompiendo en esta noche. Y un vacío en mi corazón, vagaría Sí, sin Señor. rumbo, Sí, sin Señor, dirección. sí, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sabes que Dios me muestra que hay personas aquí que como que un espíritu de apatía, como un pájaro herido, de se adormecimiento, muere en el suelo. de desgano, que no los permite Sería como un levantarse. ciervo que brama por aguas Pero del Dios lo quiebra en desierto. esta noche en el nombre de Jesús. Si no Dios lo fuera rompe por en esta noche tu gracia y por en el nombre de tu Jesús. amor. Gracias, Dios. Si no Dale un fuera aplauso al por Señor. Tu gracia y por tu amor. Podríamos seguir media hora más, pero no podemos. Pero yo quiero que vuelvas a tu casa con esta palabra: que tu fe vale, que tu fe no es poca. Sé obediente y Dios hará lo que tú necesitas. Amén.